compañeros de la Junta Permanente del Consejo, cofrades y amigos, ¿no? Ante todo, buenas tardes. Estamos hoy aquí presentes dentro de las actividades de formación que tiene organizada el Consejo para este curso, para el presente curso cofrades, y hoy, esta tarde, pues el padre David nos va a ilustrar sobre la iconografía del Niño Jesús. El padre David supongo que lo conocéis todos, pero nunca está de más, y además es lo propio, iniciar un acto de este tipo pues, con una pequeña presentación. El padre David nació en Cádiz en el año 1975, es bachiller en Teología por la Facultad de Teología de Granada y máster en Patrimonio Cultural de la Iglesia por la Universidad Pontificia de Salamanca. Actualmente ocupa el cargo de párroco de Nuestra Señora de la Oliva aquí en nuestra ciudad y es delegado episcopal para el Patrimonio Cultural de la Iglesia. Asimismo también ejerce de canónigo secretario en la Catedral de Cádiz. Y a nivel cofrade es hermano de las cofradías de Humildad y Paciencia en Chiclana de la Frontera, de la Vera Cruz de Cádiz y del Silencio de Servida. Así que, sin más, yo le cedo la palabra al padre David para que comience eso. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia, por vuestra presentación. Bueno, el tema que abordamos hoy es sobre la iconografía exenta del Niño Jesús. En algunos me ha estado preguntando ya antes, bueno, ¿y va a aparecer el niño de la Virgen del Carmen? ¿Va a aparecer? Vamos a ver, precisamente, fijaros en el título, estamos hablando de iconografía exenta del Niño Jesús. Por lo tanto, lo que nos vamos a fijar es únicamente los niños Jesús solos, sin ninguna referencia ni a su madre, ni a ningún misterio o alguna composición en el que pueda aparecer. Bueno, la conferencia yo la he dividido en dos partes. En una primera parte vamos a ver el culto y la devoción al Niño Jesús a lo largo de toda la historia. Lo vamos a hacer lógicamente de una forma resumida, porque para después entender la iconografía que ha suscitado esa devoción. Porque yo siempre suelo decir que cuando nosotros admiramos una obra de arte, sobre todo una obra de arte sacro, aparte de las técnicas, aparte del estilo, aparte de la policromía, aparte de todos esos elementos, lo que está detrás de esa obra de arte sacro es la fe que ha hecho posible esas obras de arte. Si nosotros encargamos una figura de un nazareno o encargamos la figura de cualquier imagen sacra, pues realmente es porque hay detrás una devoción, ¿no? Si no, no se encarga. Entonces, como digo, vamos a empezar esta primera parte, vamos a ver cómo se ha ido extendiendo el culto de la devoción al Niño Jesús a lo largo de la historia. Bueno, vamos a empezar primero pues, con las raíces, ¿no? ¿Dónde está el origen de esta devoción al Niño Jesús? Espérate que me dijiste vosotros que queríais. ¿Dónde están las raíces de esta devoción? Bueno, pues tenemos que remontarnos prácticamente a la primera época de la Iglesia. Estamos viendo ahí una serie de antecedentes, vemos los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia son los primeros teólogos que existió en la Iglesia, ¿no? Y bueno, ellos tienen una serie de comentarios hacia la Sagrada Escritura, que esos comentarios de estos santos padres, de estos primeros teólogos, suscitaron la devoción al Niño Jesús, sobre todo cuando comentaban aquellos pasajes que nos hablaban de la infancia de Jesús. Sobre todo de estos santos padres, el que más destaca es San León Magno. San León Magno tiene unas homilías preciosas sobre el misterio de la Navidad. Lecturas en que nosotros los sacerdotes rezamos todos los años en el oficio de lecturas, en el oficio de maitines antiguos, pues nosotros rezamos estas homilías de San León Magno que hablan mucho del misterio de Dios hecho hombre, en Dios que se hace un niño. Y por último, los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos son unos evangelios que aparecen prácticamente casi en el origen de la fe cristiana y que intentan llenar aquellas lagunas que tiene el evangelio. Nosotros sabemos que tenemos 4 evangelios canónicos: el evangelio de San Mateo, de San Marcos, de San Lucas y de San Juan, y las referencias que hay sobre la infancia de Cristo son mínimas. Fijaros que prácticamente son 2 los
evangelistas que tratan este tema, Mateo y sobre todo San Lucas. En San Lucas sí tiene muchos pasajes, pero a pesar de tener muchos pasajes, son muy escuetos a la hora de contarnos la infancia del Señor, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si tenéis ahora en la cabeza ese cuadro de Verrocchio del Museo Vaticano, en que se titula El descanso de la Sagrada Familia en la huida a Egipto, en que se ve la Virgen y se ve San José cogiendo unas frutas de un árbol. No sé si lo tenéis ahora en mente. Bueno, ese cuadro no se podría entender sin los evangelios apócrifos, porque ese pasaje que nos muestra esa pintura, eso no viene en el Evangelio. En el Evangelio no nos viene ninguno que diga que tuvieron una parada, que la Virgen se sentó en una roca, que el niño empezó a jugar por allí. Eso es de los evangelios apócrifos, ¿no? Entonces, como veis, todo esto pues ha ido aumentando, ¿verdad? Y suscitando en los creyentes pues la devoción al niño. Luego, en el primer milenio, estamos hablando del año 0 al año 1000, se va a ir incrementando esta devoción del niño Jesús pues por dos acontecimientos que estamos viendo aquí. Estáis viendo ahí dos imágenes de la Basílica de la Natividad de Belén, una basílica del siglo IV que manda construir Constantino, el emperador Constantino, sobre otra basílica anterior que hubo, dedicado a Adonis, y que fue levantado por el emperador Adriano. Bueno, pues el hecho de que el emperador Constantino construyera una basílica en Belén, en el sitio exacto, las fotos que veis arriba, es una serie de lámparas, una capillita que tiene una serie de lámparas y abajo veis como una estrella de plata. Bueno, ese es el sitio exacto donde, según la tradición, nació Jesús. Entonces, bueno, toda esta basílica pues se levantó en honor al nacimiento de Jesús, en honor al niño Jesús, y esto pues suscitó oleadas de peregrinos y de gente para visitar este lugar, ¿no? Y luego en Roma, que es la ciudad eterna, en Roma es la ciudad de las peregrinaciones y será así hasta el fin del mundo, pues vemos ahí en el siglo VII, en la iglesia de Santa María, la Basílica Mayor de Santa María, en que se encuentra en el Esquilino, pues allí se encuentra una reliquia de las tablas del pesebre del niño Jesús. Reliquia que aquí no se aprecia con nitidez, pero que se encuentra dentro de ese receptáculo, en ese hermoso relicario, ya el relicario del siglo XIX. Y bueno, todos los años, en Navidad, en los días de Navidad, se pone a la veneración de los fieles esta reliquia en que contiene pues las tablas, ¿verdad?, que compusieron el pesebre del Señor. ¿Qué ocurre? Bueno, esto, como digo, bueno, tanto en Roma, los santos lugares van a ser sitios donde van a ir peregrinaciones para venerar los lugares del niño Jesús. Pero ¿qué ocurre? Vosotros sabéis por historia que llega un momento en que el Imperio Romano cae y llega la invasión de los pueblos bárbaros. Los pueblos bárbaros, de entre ellos los visigodos, que estuvieron aquí en nuestra tierra, en nuestro país, ellos se convirtieron al cristianismo, pero se convirtieron en por así decirlo, como en una especie de... No, especie no lo era una herejía del cristianismo que era el arrianismo. El arrianismo decía que Jesucristo no era Dios. Entonces, claro, para contrarrestar esto, la Iglesia, ¿qué es lo que hizo? Por lo contrario, si tú me dices que Jesucristo no es Dios, pues yo te voy a poner a Jesucristo como Dios. ¿Qué ocurre? Que la devoción al niño Jesús, fijaros, vosotros pensáis que el niño Jesús, precisamente ahí vemos que sea Dios, todo lo contrario. Vemos un ser frágil, un niño pequeño, que es necesitado de todo, ahí donde vemos nosotros a Dios. Bueno, pues lo que ocurre, como digo, la Iglesia, para potenciar la dignidad de Dios, o sea, de que Jesucristo es Dios, empezó a fomentar otros pasajes de Jesucristo que no eran su infancia. Y entonces, ¿qué es lo que pretenden valorar? ¿Qué es lo que potencia? Pues el Cristo en majestad, en que es la iconografía que va a dominar a lo largo de toda la Alta Edad Media. En todo el arte prerrománico y los primeros momentos del románico, pues vamos a ver las pinturas murales en el que Cristo está en majestad, está sentado en un trono, está con el libro de la ley, con el cetro para juzgar a las naciones.
el Jesucristo poderoso y Dios del universo. Todo esto va a ser la Edad Media, claro, decae la devoción al niño Jesús y tenemos que llegar al siglo XII. El siglo XII, San Bernardo, él dice que nosotros tenemos que contemplar los misterios de Cristo, pero en su aspecto terreno. Ese Cristo en majestad, pues me parece tan lejano, ¿verdad? Lo veo muchas veces tan terrorífico, ¿no? Y San Bernardo pues apuesta a una espiritualidad por contemplar a Jesucristo como hombre, en su aspecto humano. Claro, ¿qué ocurre? Uno de los aspectos en el que Cristo al Señor lo vemos más joven y más débil y más frágil es como el niño Jesús. Entonces en el siglo XII, con San Bernardo, hay una nueva sensibilidad y se vuelve a recuperar el culto al niño Jesús. Pero sobre todo va a ser San Francisco. San Francisco dice que él tenía, Tomás de Celano, que es su primer biógrafo, él decía lo que estáis viendo ahí, ¿no? Conozco a Cristo y a este crucificado. San Francisco va a tener presente el misterio de la Encarnación y el misterio de la Redención. Y en el misterio de la Encarnación, el niño Jesús. Sabéis que San Francisco llega un momento, como estáis viendo ahí, en 1223, en el bosque de Greccio, en Italia, cuando volvía del monte Albernia, él construye en aquel pueblo el primer Belén de la historia. A San Francisco se le debe la creación del Belén. Y ahí lo estamos viendo en esa pintura magnífica de Giotto. Estáis viendo ahí a San Francisco reclinado en el pesebre y cómo está poniendo la imagen del niño Jesús. ¿Veis? San Francisco va a transmitir esta devoción al niño Jesús a todas sus familias religiosas, a la familia de los franciscanos. Y vamos a ver en que Santa Clara de Asís también se convierte en una gran devota del niño Jesús. La estamos viendo ahí en un episodio que le ocurre en una Nochebuena, donde Santa Clara se encontraba enferma y no podía asistir a la misa del gallo. Y estando enferma en la cama, desde su cama, escuchó y pudo contemplar la misa que se estaba celebrando en Santa María de los Ángeles, en los franciscanos, la misa del gallo. De ahí viene que Santa Clara es la patrona de la televisión, porque tuvo esa visión desde su convento, vio cómo se celebraba la misa, ¿verdad?, en el convento donde estaba San Francisco. Bueno, y ahí viene, ¿no?, que ella tuvo esa experiencia mística, además de haber visto la misa del gallo de los frailes, pues tuvo una visión de la Virgen que le entregaba el niño Jesús para que ella lo cuidara, y lo estáis viendo ahí en esa pintura, ¿no? San Antonio. ¿Quién se imagina a San Antonio sin el niño? En cuanto que nosotros vemos un santo vestido de franciscano con el niño Jesús, San Antonio. Por otro episodio, ¿verdad?, que se dice que él volvía de las predicaciones, llegó a una finca, a Campo San Pietro, y allí se metió en una de las habitaciones y él estaba con su libro de oraciones, intentando, bueno, pues pidiéndole al Señor que le gustaría experimentarlo, le gustaría experimentar su humanidad en cuando él se hizo niño en Belén. Bueno, pues el niño salió del libro y empezó a abrazar a San Antonio, en como estáis viendo ahí. Luego, en la iglesia romana que tienen los franciscanos, en la iglesia de los franciscanos de Roma, es la iglesia de Araceli. Si ellos, siguiendo a su padre San Francisco, pues ahí tenemos al niño Jesús de Roma por antonomasia. Este es el niño, el bambino Jesús, que es una imagen del siglo XV, que es, como digo, el niño Jesús de Roma. En las fiestas de Navidad, todos los niños de Roma, de todos los colegios, van hasta la Basílica de Araceli, le escriben cartas, se la echan, cartas que después se quedan, no la lee nadie, precisamente son cartas para el niño Jesús. Y bueno, es impresionante, o sea, el ambiente navideño en Araceli en torno a esta imagen del bambino. El Papa León XIII lo coronó como pequeño rey del universo, le dio ese título. Luego también en la Edad Media vamos a ver otra serie de milagros, sobre todo milagros eucarísticos, de herejías que negaban la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y bueno, aquí he querido subrayar dos, el de Colonia y el de Zaragoza.
Los dos, aunque están separados en el tiempo, son milagros prácticamente el mismo, ¿no? Se tratan de unos judíos que quieren profanar las especies eucarísticas y entonces roban del sagrario las especies y cuando abren el copón se encuentran a un niño pequeño, el niño Jesús. Se habían convertido todas las formas. Bueno, pues esos milagros eucarísticos, lógicamente, fomentó la devoción al niño Jesús. Bueno, esto sería, como digo, los orígenes, los comienzos, y ya tenemos la devoción al niño Jesús asentada. Hemos visto que hubo un momento que estuvo un poquito de aquella manera, pero ya la tenemos asentada. Y ahora vamos a ver cómo llega a su culmen. ¿Cuándo llega la devoción al niño Jesús a su culmen? En el Renacimiento. El siglo XVI es el siglo de inicio de la expansión fuerte del niño Jesús, de la devoción. ¿Por qué? Ahí estamos viendo los factores. El pensamiento renacentista. El renacimiento, ¿qué es de qué se trata? De volver a poner en el centro del universo al hombre. El hombre de los hombres es Jesucristo, por lo tanto Jesucristo está en el centro. El niño Jesús, que es como se nos muestra más hombre, pues en el centro. Y luego la aparición de la imprenta, que duda cabe. O sea, la imprenta que enseguida circularon tantísimos libros y todo eso, pues claro, la lectura, que luego lo vamos a ver, la influencia que tiene la lectura en el arte, pues eso llevó muchísimo la devoción al niño. Fijaros ahí precisamente que dice que la primera obra de Erasmo de Rotterdam fue editada en castellano, fue el título Tratado o Sermón del Niño Jesús y loor del estado de la niñez. Ese es el primer libro que se imprime en castellano. Un libro sobre el niño Jesús. Y vio la luz en Sevilla en el año 1516. Lo que os he dicho, estamos en el siglo XVI. Pero sobre todo, le vamos a deber la devoción al niño, aparte de la imprenta, los libros, que todo eso tuvo tanta influencia, a Santa Teresa. Antes os decía que San Francisco de Asís es el fundador o el creador del Belén. Santa Teresa de Jesús es la impulsora de los niños exentos, del niño Jesús. Porque Santa Teresa, ahí estáis viendo en esa pintura, uno de los episodios que se cuenta de la vida de Santa Teresa. Santa Teresa estuvo de priora durante 3 años, más o menos aproximadamente, en el convento de la Encarnación de Ávila. Y cuenta la tradición que Santa Teresa pues iba por el convento y se encontró con un niño pequeño. Claro, vosotros imaginaros, un convento de monjas que hace un niño pequeño, ¿no? Aquello le sorprendió enormemente a Santa Teresa y le preguntó, se acercó al niño y le dice, oye niño, ¿tú cómo te llamas? Y el niño, que parecía que era poco más o menos que gallego, bueno, con el perdón de los gallegos si hay alguno aquí, pues lo devolvió con otra pregunta y dice, ¿tú cómo te llamas? Y le dice Santa Teresa, yo me llamo Teresa de Jesús. Y dice el niño, pues yo, Jesús de Teresa. Y desapareció. Entonces, esa experiencia mística que tuvo la santa con el niño Jesús, pues ya eso le va a marcar toda la vida. Y ella no iba a ningún sitio a fundar sin llevar una imagen del niño Jesús. Si vosotros dais cuenta en la serie, esta magnífica serie, en que interpretó Concha Velasco sobre Teresa de Jesús, vosotros imaginad, lo veis, se ve perfectamente. Cuando ella iba en los carros y todo eso, iba con el niño Jesús. Entonces, ella es la que va a llevar esta devoción a sus máximas consecuencias. Ahí tenemos hermosos niños preciosos que se conservan en conventos carmelitas, como el convento de Villanueva de la Jara, en la provincia de Cuenca, que está el niño fundador, precioso, un niño de Malinas, de los poquitos que se conservan, una maravilla. Y luego, bueno, en muchísimos conventos, pues sabéis que la iconografía del niño Jesús... Ahora luego también os explicaré una cosa muy curiosa, de los niños Jesús en los conventos femeninos de clausura. Es una cosa muy curiosa. Bueno, Santa Teresa, pues claro, los carmelitas, si ella era carmelita, esta devoción, pues la extiende. Y uno que va a ser, quizá influido por la misma Madre Teresa, va a ser su discípulo San Juan de la Cruz, que lo estáis viendo ahí. Y él tuvo una experiencia muy bonita con este niño Jesús que estáis viendo ahí. Este niño Jesús pertenece
al convento de las Descalzas de Granada. Pero como tuvo un episodio muy bonito en la vida de San Juan de la Cruz, las monjas lo regalaron a los frailes, y los frailes lo tienen hoy en su convento de Úbeda, en que tienen un museo precioso sobre San Juan de la Cruz. Bueno, pues el episodio que le ocurre aquí a San Juan de la Cruz es que, bueno, llegaba el día de Navidad y este hombre no tenía pudor ninguno delante de los frailes. Él se ponía, cogía al niño en brazos y se ponía a bailar. Y eso le pasó con este niño. Y dice que llegaba a tal momento que se quedó en éxtasis totalmente, en quizá a lo mejor vería algo sobrenatural en la imagen de este niño, que exclamó esa frase tan preciosa que él tiene, en que dice, mi tierno y dulce Jesús, si amores me han de matar, ahora tengan lugar. Porque ya ahí es que San Juan de la Cruz llegó al máximo de la amistad. Bueno, los agustinos, las órdenes religiosas, ¿no? Vamos a ir repasando un poquito. Los agustinos también tienen devoción al Niño Jesús. Ellos, la devoción que van a tener va a ser al Niño Jesús que estáis viendo ahí, que es el Santo Niño del Cebú, en Filipinas. Ya luego más adelante os contaré un poquito la historia, una historia curiosa de este Niño Jesús, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos a los agustinos, los capuchinos y los teatinos, con ambos fundadores. En San Félix de Cantalicio, San Cayetano de Tiene, tuvieron ambas visiones en el que la Virgen María pone en su brazo al Niño Jesús. Los dominicos también van a fomentar mucho la devoción, sobre todo en una versión que ellos van a crear, que son las Hermandades del Dulce Nombre. En las Hermandades del Dulce Nombre de Jesús. Estas hermandades, que fueron creadas por el Papa San Pío V, fueron hermandades que se crearon para luchar contra la blasfemia. Y se le encargó la devoción a los frailes dominicos. En todos los conventos de dominicos existía, y sigue existiendo en algunos todavía, la Hermandad del Dulce Nombre de Jesús, que siempre el titular de esa hermandad es un Niño Jesús. Yo no sé si vosotros acordáis, hacer un poquito por no irnos muy lejos, en el convento de Santo Domingo de Jerez, que tienen los dominicos, la capilla del Dulce Nombre de Jesús es donde se encuentran ahora los titulares de la Hermandad de la Oración en el Huerto. Pero en el retablo principal hay un Niño Jesús, ya lo he dicho todo, como el Niño Jesús, es una maravilla. Bueno, pues ese es el Dulce Nombre. Este que os he puesto aquí es el Dulce Nombre de Granada, del convento de Granada, de los dominicos. Y bueno, estáis viendo también ahí a otra santa dominica, como es Santa Rosa de Lima, en el que ella experimenta los desposorios místicos. En un domingo de Ramos en el que ella no recibió la palma, pues cae en una angustia, ¿no? Se va al convento de los dominicos y allí en la capilla de la Virgen del Rosario, el Niño Jesús se baja de la Virgen y se va con ella y le dice, Rosa, tú no tengas problema, tú no te agobies ni te espantes, porque tú eres mi esposa. Y entonces el Niño Jesús le colocó en su mano un anillo, en el anillo de los desposorios, ¿vale? Bueno, los hospitalarios, los hermanos de San Juan de Dios, también van a tener mucha devoción al Niño Jesús, sobre todo el Niño Jesús, el Santo Niño de Gaucín. Sabéis que San Juan de Dios estuvo en nuestra diócesis, Él estuvo, después de haber tenido una experiencia, de haber estado guerreando con los turcos en Viena, que estuvo allí. Él viene para acá, ¿no? Para España, estuvo en Sevilla, estuvo en nuestra tierra, en nuestra diócesis, estuvo en Ceuta estuvo reconstruyendo las murallas reales, y luego vuelve a Gibraltar, cuando entonces Gibraltar era español, y era un pueblo de nuestra diócesis, de Cádiz. Bueno, pues él allí monta una tienda de libros, y entonces él vendía libros, se iba a vender libros por toda la serranía de Ronda, que está cerca. Entonces cuando llegó al pueblo de Gaucín, vio a un niño pequeño, y total que le estuvo preguntando, bueno niño, pues te voy a llevar a tu casa, no sé qué, total lo coge, el niño pesaba un montón. San Juan de Dios cae desfallecido, dice, mira, tengo que beber agua, había allí una fuente, total se pone a beber, y resulta que cuando se vuelve, pues se encuentra con que unos resplandores, y el niño era el Niño Jesús, un Niño Jesús que tenía en su mano una granada, y en el que le está diciendo, Juan de Dios, granada será tu cruz. Entonces él ahí entendió cuál era la vocación a la que Dios le llamaba, se va a Granada, y hoy en día es el santo de Granada.
que a mí me perdonen los devotos de Fray Leopoldo, pero Fray Leopoldo es de Antenaré. Yo conozco a gente que han conocido a Fray Leopoldo. Mientras que el santo en Granada es San Juan de Dios. Y como veis, precisamente él le debe su vocación pues al niño Jesús, el que se lo transmite. ¿Vale? Bueno, aquí lo que os decía, bueno, las órdenes religiosas, ¿no? Pero entre las órdenes religiosas tenemos que buscar los conventos femeninos de clausura. Mira, hay estudios interesantísimos. ¿Por qué hay tantos niños Jesús en los conventos de clausura, de mujeres? Porque tú vas a los de hombres, las trapas, o los cistercienses, los benedictinos, pero tú vas a los conventos de mujeres, un montón de niños Jesús. Hay quien dice que es la maternidad sublimada de las monjas. Las monjas tienen el instinto de mujer, ¿verdad? Y tienen el instinto materno. Y entonces es curioso que se dé este fenómeno. Bueno, yo no sé, bueno, vosotros a lo mejor no habéis tenido oportunidad porque eso, ¿verdad?, es un mundo tan restrictivo en que sabéis que en las clausuras no se pueden entrar. Pero bueno, yo he tenido la suerte, lo digo que he tenido la suerte porque desde luego eso te transporta a otro mundo, ¿eh? O sea, cuando tú estás unas pocas de horas dentro de un convento de clausura y sales a la calle te da asco ya. De lo que has vivido allí dentro, porque es que te transporta. Entonces, hay conventos de clausura que no os podéis imaginar, es que no os lo podéis imaginar, ¿eh? Las obras de arte que tienen en su interior. Y sobre todo, yo muchas veces me peleo con las monjas y le digo, madre, mira, de vez en cuando, a ver si hacemos una exposición para que la gente, no en la clausura, sino en una sala, pero por lo menos que disfruten la gente estas cosas. Digo, es que es una pena, esto no lo ve nadie. Nada más las que están allí, ¿no? Las monjas. Bueno, entonces tiene muchísimas imágenes del niño Jesús. Bueno, y eso es una historia, fijaros, niños personalizados, reciben cariñosos nombres de las religiosas, le dicen Manolito, Juguetón, Esposito, Bailarín, Dormidito, le tienen puesto todos los nombres, ¿no? Y luego unas ceremonias que hay curiosísimas, en Adviento y la fiesta navideña, la Navidad oculta. Yo digo que hoy en día la auténtica Navidad se ha quedado en los conventos de clausura, ni en las parroquias, porque las parroquias las estamos usando ya, pero ya no hay ni misa del cambio, sino la de pollito, a las 8 de la tarde. Entonces yo digo, ya lo único que ha quedado de verdad, de Navidad cristiana, los conventos de clausura. Tienen unos ritos, una ceremonia, unas procesiones por dentro, por sus claustros, por los patios, en que lo adornan todo lleno de altares, todo de, bueno, imaginaros, ¿no? Y bueno, hacen su procesión con el niño Jesús, una auténtica delicia. Y, y una cosa muy importante, casi en todos muchos conventos de clausura está la obra de Jean Blando, que es un escritor francés de París, que compara la vida de clausura con las virtudes del niño Jesús, que lo estáis viendo ahí, ¿no? En castellano sería La infancia cristiana, es el título, y en muchas bibliotecas de los conventos está. Entonces eso alimentó esa lectura de las monjas, pues alimentó el que esto se desarrollara, ¿no? Pues yo es que no sé, yo me enrollo y verás tú hasta cuando vamos a estar aquí. Bueno, vamos a ver, luego en las parroquias otro sitio. Bueno, ahí estáis viendo las carreritas de pila, que son muy conocidas, sacan a un niño Jesús. Vosotros sabéis también que la iconografía del resucitado es muy reciente. Es muy reciente. Hay algunos casos magníficos del siglo XVI, del siglo XVI, pero son muy contadas ocasiones. Ahora es cuando ha habido el boom de los Cristos resucitados. Bueno, cuando eso no existía se sacaban al niño Jesús, porque daros cuenta, si la resurrección era el comienzo de una nueva vida, ¿quién mejor que para evocar eso un niño recién nacido? O sea, el niño nos evoca también la resurrección, el comienzo de una vida nueva. Y como veis, bueno, pues aquí tenéis a este niño Jesús de pila, las carreritas, muy curioso. Bueno, y ya llegamos a la contemporánea. En el siglo XIX, pues tenemos dos grandes devociones, que es la devoción al niño de Praga, al Santo Niño de Praga, que luego ya nos detendremos un poquito más,
y al Santo Niño del Remedio, en Madrid. Aunque quizá a lo mejor aquí no nos suene mucho en Andalucía, pero es un niño que tiene visitas enormes a lo largo de... En fin, su capilla es muy frecuentada por los madrileños. Hay una historia muy bonita, estuvo también visitándolo la reina María Cristina, la reina regente, y bueno, y está lógicamente el santuario, está en el centro de Madrid, es muy cerquita de la calle Arenal, muy cerquita del monasterio de las Descalzas Reales, al cual os aconsejo que visitéis. Este es uno de los conventos, esta es la suerte, porque en las Descalzas Reales es de patrimonio nacional. Entonces se puede visitar. Y bueno, ya os podéis hacer una idea, viendo ese convento ya os podéis hacer una idea de cómo son los demás. Y ahí veis la cantidad de niños Jesús que tiene las Descalzas Reales de Madrid. Bueno. Y bueno, las imágenes que actualmente se dan a besar en los días de Navidad en las iglesias, ¿sabéis? Termina la misa y coge el cura al niño Jesús, pasa la gente a besar las imágenes. Aquí tenemos este niño Jesús que no es cualquier cosa, en que es el niño Jesús que se pone en el Vaticano, en el San Pedro. Este es el que dan a besar en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Y ya, pues actualmente, las devociones actuales, que ahora estamos viendo otro renacimiento de la devoción al niño Jesús. ¿Por qué? Por lo que os decía antes, la Navidad Papá Noel. Y ya el niño Jesús no aparece por ningún lado. Bueno, pues ahora hay un movimiento que quiere volver a rescatar, ¿verdad?, la importancia en las fiestas navideñas del niño Jesús. Las colgaduras que se hicieron y que tanta gente pone en Navidad por los balcones, las procesiones navideñas. Yo no sé, ¿aquí en San Fernando sale el niño Jesús? Pero en Navidad me refiero. Hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Hace una procesión, ¿no? Con el niño de San José. Bueno, pues hay que salir a la calle. Y luego las exposiciones, que bueno, que ahí tenéis una que se celebró en el Palacio Real, ¿no?, sobre el niño Jesús. Esta es la devoción. Claro, todo esto que ha suscitado, pues lo que vamos a ver ahora. Ha suscitado muchas imágenes del niño Jesús, de muchas tipologías, de muchas maneras, como vamos a ver. El origen histórico del niño Jesús exento. Vamos a ver. Prácticamente salvando las excepciones, porque siempre habrá uno que dirá, no, pues este es del siglo anterior que tú has dicho. Hay excepciones. A lo largo de la historia del arte ha habido excepciones de niños Jesús exentos. Pero excepciones, una cosa, un caso aislado. Pero cuando realmente esta iconografía del niño Jesús exento llega a su esplendor, pues ya lo he dicho antes, ¿no?, con el Renacimiento y con Santa Teresa, que es la que lo puso de moda. Antes de esto, el niño Jesús, ¿qué formaba parte? Pues siempre formaba parte de una escena. El niño Jesús apareció cuando los pintores de la Edad Media pintaban el nacimiento, pues claro, aparecía el niño Jesús. Cuando los pintores pintaban a San José, aparecía el niño Jesús, pero aparecía el niño Jesús en relación con, pero no solo. Entonces, como digo, en el siglo XVI, es sobre todo cuando va a aparecer esta iconografía. Fíjate, lo que os decía antes de casos aislados, ¿no? Dice, en el siglo XIV existen los primeros ejemplos de imágenes exentas del niño Jesús. Aquí estáis viendo uno del Museo de Múnich, de 1340. Estamos hablando del siglo XIV. Bien. Se va generalizando en el XV, con toda la escuela del 480, hasta que llegamos al siglo XVI. Dice aquí que dos factores van a consolidar esta iconografía. Por un lado, los temas iconográficos del Renacimiento italiano. Vamos a ver, hay una figura en el Renacimiento, se quiso recuperar el arte antiguo, el arte clásico de Grecia y Roma. Entonces, en el Renacimiento va a haber una de las figuras en que se va a poner de moda, sobre todo en las plazas públicas, en las fuentes, en las fachadas. Son unos niños pequeñitos que se le llaman putti, en los putti. Bueno, pues fijaros, estáis viendo aquí un putti en una plaza pública, y estáis viendo el niño Jesús de Desiderio de Settignano,
Y fijaros que prácticamente, o sea, se ve que, o sea, que el imaginero que hizo este Residerio, tuvo en mente, o sea, a la hora de realizar, tuvo en mente los putti del arte italiano, del arte del Renacimiento italiano. Y luego, como digo, en el siglo XVI, pues la moda que puso Santa Teresa de Jesús, ¿no? El niño exento en España. Bueno, ¿cómo llega a España? Porque lógicamente esto empieza, como habéis visto, en Italia. Italia es la cuna del Renacimiento. Y si hemos dicho antes que el Renacimiento es el que pone de moda todo este tipo de iconografía, pues claro, los primeros ejemplos son italianos. ¿Cuándo llegan a España? Bueno, pues a España llegan prácticamente, acordaros que por historia, en esta época, España está totalmente ligada con Italia. Todo lo que es el sur de Italia, el reino de Nápoles, formaba parte de la corona española. Entonces, claro, ese vínculo tan grande, pues propició la llegada de estos niños, ¿no? Entonces estáis viendo ahí, dice, los artistas españoles se verán influenciados por el arte renacentista italiano, por lo que os he comentado antes, y luego esto, la presencia de los niños Jesús de Malinas. Estos fueron unos niños Jesús que se pusieron de moda y bueno, están repartidos por todo el mundo. Y tú perfectamente sabes localizar, porque tienen unos rasgos muy definidos, sabes tú localizar que se trata de un niño de Malinas. Malinas en los Países Bajos, no Manila, que es Filipinas, sino los niños de Malinas, de Flandes. Bueno, aquí estamos viendo un ejemplo, que aquí tenéis el niño Jesús que lleva la Virgen de Gracia, patrona de Carmona. Hoy en día aparece la Virgen, la va llevando como llevan las vírgenes el niño, ¿no? Pero uno se da cuenta que en su origen ese no era el niño de la Virgen de Gracia. Ese niño era un niño de Malina, porque es que tiene todos los rasgos. Después, bueno, pues lo pusieron como en el conjunto, ¿verdad?, de la patrona de Carmona. ¿Cuáles son las características de estos niños Jesús de Malinas? Pues mira, siempre tienen el rostro sonriente y la frente amplia, nariz fina y pequeños ojos rasgados, casi orientales, ¿no? Algunos parecen chinos, los niños parecen chinos. En el tronco desproporcionado, es verdad, tienen un tronco muy alargado. Son niños desproporcionados, dices tú, la proporción aquí el artista no lo tenía muy claro, ¿no? Vientre abultado y piernas con muslos y caderas excesivamente anchas. En el tema también de las caderas se pone muy ancho, ¿no? Figuras planas, eso también nos da una idea de que se trata de un niño de Malina. Tú coges un niño de Malina por detrás y es una tabla. Son planos. Y policromía suave. Sin demasiada, una policromía pues un poquito más tenue, ¿no? Bueno, esto es, como veis, cómo llegó hacia nosotros esta moda de los niños Jesús. Nuestra cercanía y relación con Italia, y por otro lado, este comercio tan floreciente que hubo de los niños de Malinas. Esto va a llegar a España y los imagineros españoles van a empezar a fabricar sus propios niños Jesús. ¿Qué características van a tener estos niños Jesús? Generalmente son imágenes de bultos redondos, desnudos para ser vestidos. Suelen tener una silueta, son gorditos, están bien criados, en estos niños Jesús, con el vientre ligeramente encarnado. El cabello suele ir tallado en la misma pieza, con rizos, con bucles. Vamos a ver que uno que pone mucho de moda el bucle va a ser Martínez Montañé. Martínez Montañé, que bueno, ya luego lo veremos. Se le añaden postizos en los siglos XVII y XVIII. La peluca natural, ojos de pasta vítrea, las pestañas, las lágrimas, potencia, corona, ráfagas. Se le añaden un montón de postizos siguiendo la moda del barroco. Hay niños, algunos desgraciados, porque con esa moda, pues hay algunos niños que tienen machacado, tú le quitas la peluca
y tiene machacado todo el pelo, y dice, tú qué lástima. Fíjate tú lo bien que tendría tallado, pero por ponerle la peluca de pelo, pues te ha destrozado la imagen, ¿no? Pero bueno, era la moda de entonces. Y todas estas cosas se hacían pues para dar más veracidad, o sea, para hacerlo más realista, ¿no? La mayoría son de autor anónimo. Sí, porque hay tantísimos niños anónimos, aunque hay excepciones, que vamos a ver, que de anónimo nada, que han sido hechos pues por las primeras filas, en los primeros figuras. Y son imágenes de devoción. Son imágenes de devoción. Vamos a ver luego en las distintas tipologías que tú dices, bueno, ¿y esto dónde viene en el Evangelio? ¿O realmente el niño Jesús hacía esas cosas tan raras? Ahora luego vamos a ver, por ejemplo, los niños de pasión, y te encuentras niños Jesús jugando con la cruz, jugando, se pincha un dedo con una espina, no sé qué, y dices, tú el niño que estaba todo el día pendiente. Entonces, como digo, no son imágenes históricas, o sea, no te está mostrando un momento histórico de la vida de Jesucristo, sino que son imágenes devotas, transmiten una idea, y nos tenemos que quedar ahí. Por eso son exentos, ¿no? O sea, si quisiera mostrar algo, pues ya lo ponemos con la Sagrada Familia, lo ponemos con San José, lo ponemos con... Pero como se trata únicamente de, son imágenes devotas, para la devoción, pues lógicamente, como digo, están aislados, ¿no? Materiales, bueno, se utilizan todos los materiales que se utilizan para otras imágenes. La madera, el marfil, el mármol a piedra, la cera, el plomo, el papelón, escayola. Concretamente, este niño tan famoso, el Santo Niño de Praga, es de cera. Está realizado en cera. El original, o sea, el que está en Praga. Porque el de aquí, bueno, el de aquí supongo que será una talla, el que está en el Carmen, ¿no? En uno de los retablos. Bueno, tipología. Ahora nos vamos a dar cuenta, fijaros la cantidad de tipologías que hay. Bueno, empezamos por la primera. El niño Jesús Salvador. ¿Quiénes son los niños Jesús Salvador? Son niños que están de pie, que abren los brazos para bendecir con la mano derecha, mientras que con la izquierda sostiene el orbe. Y es el grupo más numeroso. Antes os comentaba que la lectura de los libros va a influir mucho en el arte. Entonces, ¿dónde se basaron para esta iconografía del niño de pie con la bola del mundo y todo esto? ¿En dónde se basaron los imagineros o los artistas para hacer estas imágenes? En unos textos, ¿no? Bueno, pues los textos van a ser los siguientes, fijaros. En Proverbios dice ahí, jugaba con el orbe de la tierra y mi alegría era estar con los hombres. Claro, eso lo dice el libro de los Proverbios, dice que el Señor jugaba con el orbe de la tierra. Bueno, pues ya tiene el Señor con el orbe de la tierra en la mano. ¿Veis? El Eclesiástico. Sobre las olas del mar, sobre toda la tierra, sobre todos los pueblos y naciones, imperé. Bueno, pues lo mismo está hablando, yo soy el emperador, yo soy el rey y yo domino la tierra. Por eso la tengo en mi mano. Bueno, no vamos a mirar ahora todos los textos, sino, bueno, aquí tenemos al niño de Praga. Bueno, si os dais cuenta, el niño de Praga es un niño de Praga, pero en verdad la iconografía que sigue es la del niño Jesús Salvador. Es un niño que está de pie, que tiene las manos abiertas y que en una de sus manos, está bendiciendo y en la otra tiene el orbe de la tierra en las manos. Es un niño salvador, es el niño de Praga. El santo niño de Cebú, pues exactamente igual, estáis viendo. Es un niño que está de pie y tiene el orbe de la tierra, pues la tiene en su mano. Otra tipología. Niño Jesús triunfante o victorioso. ¿Cuáles son las características? Se presenta de pie. Bendice con la mano derecha, sujetando el lábaro de la cruz con la izquierda. Puede llevar capas y potencia. Algunas imágenes tienen posesiones muy movidas de baile. Ahora lo vamos a ver. Su ademán triunfante y victorioso alude a su futura resurrección. Y este tipo iconográfico se dio con más frecuencia en el siglo XVII. Los textos que apoyan esta iconografía lo estáis viendo ahí. Vamos a ver siempre el primero, por no leerlo todos.
Juan 16:33. En el mundo encontraréis dificultad y tendréis que sufrir, pero tened confianza, yo he vencido al mundo. Entonces esto ha dado lugar a una iconografía de un niño victorioso. Yo he vencido al mundo, yo soy el victorioso. Bueno, pues como ejemplo de estas imágenes, pues tenemos, bueno, este que os voy a decir, de Jerónimo Hernández, de la Iglesia de la Magdalena de Sevilla. Sabéis que Jerónimo Hernández, discípulo de Vázquez el Viejo, en uno de los que introducen el manierismo en Andalucía. Y bueno, aquí estamos viendo a este niño, a este dulce nombre de Jesús. Fijaros lo que os decía antes. Hoy actualmente es la parroquia de la Magdalena. Pero es que el templo de la Magdalena de Sevilla anteriormente fue un convento de dominicos. Entonces lo que os comentaba antes, los conventos dominicos, el dulce nombre. Bueno, y ahí estáis viendo, bueno, esa pose que tiene, ¿verdad? Esa elegancia en su manera de concebir el niño. Recuerda muchísimo a posturas de Miguel Ángel, en ese contraposto que estáis viendo de una cadera sobre la otra. Bueno, una joya. En Marchena, Juan de Oviedo, que es también otro discípulo de Vázquez el Viejo, familiar porque era sobrino, Juan de Oviedo se va a destacar sobre todo por la arquitectura militar, era más bien más arquitecto que imaginero. Pero bueno, sabéis que en el siglo XVI, en el hombre renacentista, pues era de todo. Lo mismo era arquitecto, que dominaba todos los campos. Y bueno, estáis viendo ahí también otro niño victorioso, en este de la iglesia de San Sebastián de Marche. Bueno, y aquí se paró el sol. La imagen del niño Jesús del universo. Juan Martínez Montañés. Estáis viendo, es un niño victorioso. Fijaros, es un niño victorioso, este niño Jesús del Sagrario, el de Sevilla. Este niño Jesús sale todos los años en la procesión del Corpus. Y da, claro, como es una procesión del Corpus, una procesión eucarística, pues el niño va con un cáliz en la mano. Pero sabemos por el contrato de la hechura de esta imagen, sabemos que se trataba de un niño triunfante, que el niño originariamente no llevaba un cáliz, sino el niño estaba hecho para llevar la cruz con la bandera, con el lábaro de la victoria, ¿no? Porque fijaros, no sé dónde lo dice ahí, dice, Juan Martínez Montañés, escultor, soy concebido con el alcalde, prioste y hermanos de la cofradía del Santísimo Sacramento del Sagrario de la Santa Iglesia de esta ciudad, que me obligo de hacer a que haré un niño Jesús para la dicha cofradía conforme a las condiciones siguientes. Primeramente, de tener el tamaño que conviene para unas andas de plata que tiene la cofradía. Ha de ser de madera de cedro de La Habana. Ha de estar plantado en un cojinito. Se ha de hacer una cruz del tamaño que conviene al niño de ébano. Una cruz. Claro, por el contrato, muchas veces los contratos, cuando uno quiere estudiar una imagen, tú te vas a los contratos, te vas a los archivos, ¿no?, donde se guardan todo este tipo de cosas y sacas montones de conclusiones. Y claro, con este contrato de Martínez Montañés, como estáis viendo, pues podemos decir, bueno, el niño Jesús aparece ahora actualmente con el cáliz, pero originariamente iba con una cruz y una bandera. ¿Y eso es donde lo hemos sacado, el contrato? Mira, ahí, yo supongo que ahí sería uno de los cofrades, hartibles, que leería el contrato y diría, mira, de vez en cuando vamos a ponerlo como era original. Entonces, bueno, pues ahí lo estáis viendo, ¿verdad?, con el lábaro que tiene ahí. Y ahí lo estáis viendo, como os he dicho antes, la procesión del Corpus, con su cáliz y la sagrada forma. Mira, lo que os decía antes de lo de que algunos en posición de baile, no me diga que parece que va a empezar la sevillana, en la primera bailada, de la iglesia de San Juan de la Palma. Claro, ya este es de Dionisio de Rivas,
Ya ha estado por Sevilla José de Arce, que es el que introduce la estética más barroca en Sevilla, que luego seguirá Pedro Roldán, la Roldana. Y entonces, bueno, pues ahí se ve la influencia de Arce a través de este niño Jesús, como estáis viendo, un niño Jesús que por la posición de la mano, ¿verdad?, sostiene, que algunas veces se le pone, esta cruz que estamos hablando, ¿no? Y luego este de Zurbarán, en San Petersburgo, no sé qué es lo que hará allí, una pintura de Zurbarán, pero bueno. Y esto es una puerta de un sagrario, porque también vamos a ver en muchos sagrarios, en muchas puertas de sagrario, la imagen del niño Jesús. Sobre todo por lo que os comenté antes de los milagros eucarísticos, de aquellos judíos que querían profanar y abrieron y apareció el niño, pues eso va a repercutir. Y esta pintura en verdad es una puerta de un sagrario, de una iglesia de Sevilla, que bueno, la historia, ¿verdad?, los avatares de la historia pues ha terminado en San Petersburgo. Otra tipología, el niño Jesús soberano. Esta la diferencia es que está sentado, en actitud de bendecir, meditando o extendiendo los brazos. Apoya sus pies sobre cojines. Y dentro de este grupo destacamos los niños cortesanos populares en el área castellana. Vais a ver algo muy gracioso, vestidos con trajes de la corte del siglo XVI. Bueno, el texto, bueno, pues el primero, ¿no?, el de el segundo libro de Samuel. Él constituirá una casa para mí y yo consolidaré el trono de su realeza por siempre. Aparece ahí la palabra trono, pues eso es lo que ha inspirado a poner al niño Jesús sentado en un trono. Bueno, ahí estáis viendo este de Granada, de la casa de los Pisas, lo que veíais sentado, el niño que os comenté antes de San Juan de la Cruz, en que se quedó extasiado bailando con él. Son niños soberanos, son niños que tienen la postura de estar sentados. Mira, fijaros qué gracioso, el niño Jesús cortesano de Zamora. Precioso. Este niño Jesús estuvo expuesta en la exposición de las edades del hombre. Y bueno, para comérselo, como estáis viendo ahí. Y entonces, bueno, lógicamente como Castilla está más cerca de la corte, pues lo que ha influenciado a este tipo de niño Jesús, vestido pues como los infantes de la corte del siglo XVII y del siglo XVI, como veis ahí, con la bola, como Cervantes, y toda esta gente. Y luego, bueno, muy curioso este niño cortesano que está en Écija, en el convento de las Carmelitas de Écija. Dice uno, bueno, un niño cortesano no era de la zona de Castilla y León, que hace un niño en Écija. Posiblemente vendría de una dote de una monja castellana que profesó en el convento de Écija. Es lo que parece más probable, por lo que este niño está aquí. Y bueno, hago una pequeña reflexión. Hace como, yo creo que como unos 2 meses aproximadamente, se ha cerrado el convento este de Écija. ¿Y sabéis qué es lo que ocurre cuando se cierra un convento? Que el arte que tienen dentro, pues se lo llevan a donde van. Los que quedan allí, que van a otro convento. Y entonces el pueblo de Écija, bueno, ahí me parece que tienen ahora una liada, porque el pueblo ahora no quiere, que eso es patrimonio del pueblo, y las monjas dicen, va a ser patrimonio del pueblo, si esto es nuestro, ¿me entiendes? Y entonces ahí está el lío, ahora se nos va a enfrentar un lío, vamos a ver, Sabéis que han anunciado los carmelitas se van de Cádiz. ¿Qué va a ocurrir con el patrimonio de la Iglesia del Carmen de Cádiz? Que no es poco. Entonces muchas veces, o sea, el tema de la crisis vocacional, que al no haber vocaciones se tenga que ir cerrando poco a poco, sin prisa pero sin pausa, por desgracia, porque es que esto va... Claro, dice uno, bueno, ¿y ahora qué ocurre con esos conventos? Es un problema, ¿eh? Es un problema y gordo. Sobre todo cuando hay de por medio imágenes también devotas. Vosotros imagináis lo que dicen también los carmelitas, nos vamos de San Fernando y se lleva a la Virgen del Carmen. No, eso no lo pueden hacer.
No, eso no lo pueden hacer en primer lugar porque me parece que la Virgen del Carmen es de la hermandad, no es de los frailes, ¿no? Aquí de Rosario, de los así del Carmen, de los carmelitas. Entonces, ¿qué ocurre? Se cierra un convento y el patrimonio del lugar donde estaba ese convento lo pierde. Entonces, eso es una problemática. Nosotros, precisamente los delegados de patrimonio de toda España, tuvimos una reunión en Madrid, en la conferencia episcopal, para tratar precisamente de este tema. ¿Qué ocurre? Que, como digo, cada vez va a ser más frecuente. ¿Qué ocurre con el patrimonio de los conventos que se tienen que cerrar? Bueno, cierro el paréntesis, ¿verdad? Pero que es una preocupación que tenemos y grande, ¿eh? Bueno, seguimos. Niño Jesús de Pasión. En diferentes posturas, cargando con la cruz, crucificado, portando los instrumentos de la pasión, rostro lastimero, y es típicamente barroco. Voy ya ligero porque, vamos a ver, hay una serie de textos, como veis, que ponen esta iconografía. Bueno, ahí estáis viendo este niño Jesús Nazareno. Bueno, aquí hay un error, Durante mucho tiempo se dijo que era de Alonso Cano y se ha descubierto que no es de Alonso Cano, que es de la Roldana. Pero vamos, sea de Alonso Cano o sea de la Roldana, la verdad es que yo me lo llevaba. Ya a mí me importa de quién sea, ¿vale? Yo me lo llevaría a la parroquia de Lorina. Que allí no hay de nada, ¿eh? Fíjate tú este niño Jesús. Bueno, mira, ahí estáis viendo, ¿verdad? Este niño pasionario en la cestita, esto es graciosísimo, en la cestita, todos los instrumentos de la pasión, la cadera, la esponja, los mandillos, la tenaza, en todo lo llevan. Y fijaros, este niño también crucificado, ¿verdad? Qué cosa. Bueno, aquí el niño de la columna, el niño con humildad y paciencia. Estas dos pinturas, sobre todo la de la izquierda, magnífica, de Zurbarán. El niño de la espina. Los niños Jesús dormidos, bueno, pues ¿qué es lo que significa? Porque están dormidos. Ya es que tengo que ir un poquito rápido, bueno, pues estáis viendo ahí, fijaros, este niño de Santa Paula. Qué contraste, ¿verdad?, entre lo macabro, ¿verdad?, de la canina, de la carabela que hay ahí, y la dulzura del niño Jesús, la cara. Él está pensando en la muerte. Y entonces para él la muerte no es algo trágico, no es algo, sino como él muere para salvarnos a nosotros, pues lo hace con muchísimo gusto. Y lo veis que está ahí, vamos, como el que está soñando, y fíjate tú lo que está soñando, Claro, esto es lo que os decía antes. ¿Qué quiere transmitir esta idea? O sea, esto el niño Jesús yo no me lo imagino, la verdad no me lo imagino así, Pero claro, la idea en el barroco, todo eso, pues era transmitir una idea. La idea de que el niño Jesús pensaba ya en salvarnos, pues desde que nació. Ahí estáis viendo otro niño Jesús, que está, la cama es una cruz. El colchón es una cruz. El niño Jesús de cuna, bueno, pues los niños Jesús de cuna son los de toda la vida, en que se dan a besar. Estáis viendo ahí, por ejemplo, fijaros, este es del convento de Carmelita de Cádiz, fíjate. ¿Qué niño Jesús hay ahí, Este es el famoso de Escribá de Balaguer, que está en las Agustinas de Madrid. Y ya otras tipologías, pues todo lo que queramos. En otras tipologías, pues tiene el niño como buen pastor, fijaros. En uno llevándolo la oveja sobre los hombros, y en el otro como una mezcla, es como el de buen pastor y de Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Fijaros, vestido de Carmelita, qué gracioso con su hábito. Y el peregrino, ¿no? En el monasterio de San Pelayo de Antealtares, el de Santiago. Mira, este vestido de turco, este es muy gracioso porque este está vestido de turco porque era el que presidía la misa de los cristianos que habían sido liberados, que se encontraban cautivos en Turquía. Entonces cuando los frailes, los trinitarios, los mercedarios, ¿no?, que eran los que se encargaban de la redención de cautivos, y celebraban la misa, porque presidía la misa era este niño Jesús vestido de turco. Y el niño Jesús sacerdote de Antequera, fíjate, no le falta detalle, de nada. Los niños vestidos de Seise,
en su doble versión, de rojo para el triduo de carnaval y para el corpus, y de celeste para la Inmaculada, en la Catedral de Sevilla, vestidos de nazareno. Esto le gusta mucho a las hermandades, ¿eh? Los que tienen los niños Jesús lo visten de nazarenito. ¿Y cómo estáis viendo? Ah, mira, este ya, sí, este es el último. Me voy a detener en este porque este es muy curioso. Ya este es el último. Mira, este es el dulce nombre de Jesús de Arco. Está vestido de procurador. Como estáis viendo. Bueno, ¿cuál es la historia que hay detrás de este niño? Fijaros qué curioso. Vosotros sabéis, o si no sabéis os lo cuento, Arco tiene dos iglesias que son dos catedrales. En la iglesia de Santa María y la iglesia de San Pedro. Allí se dice que Arco es el único sitio del mundo donde San Pedro es Madre de Dios. Y diréis, ¿eso cómo va a ser San Pedro Madre de Dios? Fijaros, las parroquias son Santa María y San Pedro. Se llevaban a muerte una con otra. Entonces los de San Pedro, cuando rezaban el rosario, iban a nombrar el nombre de la otra parroquia, Santa María, Madre de Dios, que va, San Pedro, Madre de Dios, ruega por nosotros. Bueno, pues llega a tal grado que tuvo que intervenir Roma, porque hay unas peleas, bueno, la gente, como hoy en Barcelona, Real Madrid, pues eran las parroquias, que eran nosotras la principal, nosotras la más buena, no sé qué, es la iglesia mayor del pueblo. Pues tuvo que intervenir Roma, y entonces fue un sacerdote, un clérigo de Arco, en el siglo XVIII, va a Roma, en mula, fijaros, el hombre la voluntad que tuvo. Entonces se va a Roma en mula y se presenta delante del Papa y le dice: Santidad, esto pasa en Arco, usted tiene aquí que poner solución. Y bueno, el Papa posiblemente sería muy mariano, en que dijo el Papa: no, la iglesia principal y la iglesia mayor de Arco es Santa María. Claro, cuando el sacerdote que fue allí a Roma dice: vamos, yo llego al pueblo, yo llego al pueblo y tengo que decir aquí delante de todo el mundo que la principal de Santa María, no vea tú de San Pedro, donde me van a comer. Entonces el hombre tuvo la idea, dice: ya está, fíjate tú qué ingenio tuvo. Dice: ya está. Dice: mira, me voy a traer un niño Jesús de Roma, lo voy a vestir de procurador, que eran los que daban las noticias, y entonces me voy a presentar y en Arco con el niño Jesús, con su vara de mando, diciendo que aquí el que manda soy yo, y en la otra mano el papel del Papa, donde decía que la iglesia principal es la de Santa María. Y dice: hombre, supongo que al niño Jesús no le harán daño. Cuando tenga que dar la noticia: no, yo no le he dado, la noticia la ha dado el niño Jesús. Y entonces fijaros, muy curioso, este niño Jesús que sale en Arco todos los años, en la fiesta del Corpus, y sale pues vestido de procurador, por esta historia tan bonita, ¿no? Y tan curiosa. Bueno, pues nada, para mí ha sido un auténtico placer. No sé si me he alargado mucho, ¿no? ¿No? Sí, bueno. Bueno, pues nada, pues encantado de que os haya gustado esta conferencia. Muy bien. Enhorabuena, Padre David, por la conferencia, porque yo te he escuchado vos decir la primera que nos diste cuando el año de la Fe sobre la Inmaculada y hoy sobre esta, y en los dos casos me he quedado con la sensación de hay que ver para lo que da tanto un tema como el otro. La verdad es que tú lo haces estupendamente, transmites una cantidad de conocimientos enormes y además de una forma muy amable. Así que mi felicitación. Y cedo la palabra a Úrsula para que clausure la. Bueno, pues yo voy a ser muy breve. En primer lugar, bueno, pues como ha dicho, me sumo a la felicitación del padre, porque la verdad es que ha sido breve. Yo creo que, efectivamente, lo que decía él, que un niño Jesús, yo creo que nunca ha dado para tanto como hoy. La verdad es que te quedas sorprendido, no solamente, bueno, es verdad que cuando llegamos a una iglesia y te pones a mirar, ves muchos tipos de niños Jesús y evidentemente hoy queda claro que todo tiene su explicación. Con lo cual yo creo que a partir de hoy estoy convencida de que todos vamos a prestar mucha más atención cuando vayamos a la iglesia. Felicitar al Consejo por acertar con este tipo de ponentes y sobre todo con este tipo de conferencias, porque yo creo que al final las hermandades, los vocales de formación precisamente son este tipo de conferencias lo que tienen que
estar y sobre todo empaparse de lo que hay detrás de este tipo de iconografías y de imágenes, ¿no? Que no solamente nos quedemos con la Semana Santa, con la feria profesional, sino que el local de formación yo creo que tiene un papel muy importante en las hermandades y bueno, el hecho de que estéis aquí es para felicitar también a eso. Así que nada, muchísimas gracias y